Muy buenas tardes a todos, que el Señor bendiga a cada uno de los que nos visualizan. El día de hoy vamos a ver un estudio que se ha titulado ¿Qué tienes en casa? Durante estos tiempos de pandemia que hemos tenido que estar aislados unos de otros, hemos oído muchas veces en publicidad, en comerciales, decir quédate en casa. Pero hoy hago la pregunta, ¿qué tienes en casa? Podemos reflexionar en esta pregunta y algunos dirán, bueno, en casa tengo tales bienes, tales muebles, tengo tales personas habitando en ella, en fin, habrían muchas respuestas variantes a esta pregunta. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que una viuda tenía en casa. Para ello vamos a ir al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 4 y leeremos del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Eliseo le hace esta pregunta, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Vamos a detener en este punto y ver que ella dice, no tengo nada en casa. Ella tal vez se refería a que no tenía nada de valor, pues tenía su vida, tenía 2 hijos y vemos que después ella reflexiona y dice que solamente tiene una vasija de aceite, pero ella consideraba que esta vasija de aceite no tendría el valor suficiente para pagar la deuda que ella tenía, que esta vasija de aceite no era suficiente para poder satisfacer, para poder suplir esa necesidad que ella tenía y el problema que se había creado ya que querían tomar a 2 de sus hijos como esclavos a causa de esta deuda. Entonces ella dijo, ninguna cosa tengo en casa, no tengo nada con lo cual pueda solucionar este problema. Continuamos la lectura y vemos que realmente ella sí tenía algo, una vasija de aceite. Esa vasija que Dios iba a utilizar para hacerla sobreabundar. Vemos que el profeta no le dijo que viera lo que le hacía falta, sino lo que ya tenía, que viera la provisión que Dios le había dado. No le preguntó qué quieres, qué te hace falta, sino que qué tienes en casa. Él le podría haber dicho, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? Y yo te lo daré. Pero no le preguntó esto. Le preguntó, declárame qué tienes en casa. Continuamos la lectura en Segunda de Reyes, ahora en los versículos 3 y 4. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Por qué no pocas? Porque de ese poco aceite, de ese aceite que se consideraba como nada, de ese aceite, Dios iba a hacer algo maravilloso, Dios iba a hacer sobreabundar y era necesario que ella buscara vasijas vacías y no pocas, sino muchas. Y algo curioso es ver de dónde iba a sacar todas esas vasijas vacías. Dice que las pidiera prestadas a sus vecinos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué sus vecinos tenían tantas vasijas vacías? Y es que lo que ella consideraba que era muy poco lo que poseía, realmente ella tenía lo que a otros les faltaba, tenía lo que otros no poseían, porque si los otros, sus vecinos hubieran tenido abundancia, esas vasijas no hubieran estado vacías, pero esas vasijas estaban vacías y iban a ser llenas por causa de su vasija de aceite, de esa vasija que era muy poquito, pero que en las manos de Dios iba a ser mucho. Continuamos la lectura y le dice el profeta, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena una, ponla aparte. Muchas veces lo que se considera como poco es la bendición de la cual Dios ha provisto para hacer sobreabundar,
para que nuestras vidas sea bendecida y sea bendecida la de los que nos rodean. Continuamos la lectura ahora en el versículo 5 y 6. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos entraron en un momento de comunión. Cerraron las puertas donde ya no cabía nada más, ninguna interrupción, sino solamente estando ella con su familia y ese aceite ahí en su habitación, en su casa. Es lo que muchas veces nosotros no solemos hacer cuando hay problemas, cuando hay dificultad. No encerrarnos y aislarnos del mundo, no, sino encerrarnos y reunirnos en familia, reunirnos teniendo únicamente la presencia de Dios, ese aceite precioso ministrando nuestras vidas, porque solamente el aceite de Dios nos puede hacer sobreabundar, abundar en bendición, abundar en gracia, abundar en sabiduría y en palabras de bien y de verdad. Dice, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Los hijos estaban ahí ayudándole, apoyándole, y ellos le alcanzaban esas vasijas vacías, y ella proseguía a echar el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó, se detuvo, dejó de incrementarse el aceite porque ya no había más vasijas, ya no había nada más, ningún espacio que llenar. Ese aceite no se iba a desperdiciar, no iba a inundar toda la casa y crear un desorden. Vemos que en las manos de Dios todo sobreabunda, pero abunda para bien, para llenar a los que deben ser llenos. En la presencia de Dios no existen desperdicios, sino que lo que Dios hace prosperar no estorba, no dificulta, no causa problemas. Aquí podemos ver que la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella, no añade ningún problema, ninguna aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor le proveyó a esta viuda justo lo que necesitaba, lo que le era más que suficiente, y no le creó problemas al ver el aceite desbordándose y que ya no pudiera detenerlo, sino que el aceite se detuvo cuando ya no hubieron más vasijas. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos lo que quede. Aquí vemos entonces que no solamente le fue suficiente el dinero que recaudó al vender el aceite para pagar la deuda que tenía, sino que también ese dinero le quedó en abundancia para que ella y sus hijos vivieran de ese dinero, vivieran de lo que se produjo en esa venta. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos en términos de mercadotecnia, podemos ver que había una gran demanda de aceite. En este pueblo, en esta ciudad, no había aceite, había escasez de aceite. Y es que la demanda existe únicamente cuando hay una necesidad por satisfacer. Los clientes, las personas a las cuales ella iba a vender ese aceite, no lo tenían. De lo contrario, no hubiera habido una necesidad y no hubieran necesitado comprar de ese aceite. Por eso decíamos al principio que lo que ella consideraba muy poco, lo que ella pensaba que era algo extra nada más que tenía y no le podía ayudar a solucionar el problema, es lo que Dios usó para sacar precisamente de ese problema a esta mujer y para demostrarle que no solamente la iba a librar del problema, no, sino le iba a dar un sustento a través de ello. Y tomamos enseñanza de esto porque en estos tiempos muchas veces hemos visto lo que nos hace falta o lo que tenemos pero en forma negativa, que tenemos problemas en casa, que tenemos dificultad en los estudios, que tenemos hijos rebeldes, que tenemos escasez, vemos lo que tenemos pero en forma negativa. Y en lugar de eso debemos ver qué es lo que tenemos realmente, de qué es lo que Dios nos ha proveído, de qué nos ha abastecido. En primer lugar, nos ha abastecido de una vida. Tenemos el aire, el oxígeno para respirar y debemos orar todos los días y pedirle al Señor que aún el aire que nosotros respiremos se purifique en nuestro organismo, porque ahora ya no podemos respirar aire tan puro como antes, pero podemos pedirle al Señor, purifica el aire que nosotros respiramos,
que este aire sea más puro y que sea para bien de nuestro organismo. Tenemos el privilegio tan grande de que tenemos entrada a la presencia de Dios. Podemos hacer lo que hizo esta viuda, encerrarnos en un momento de intimidad con Dios, enfrente del Señor, cara a cara, espiritualmente hablando, frente a ese aceite, frente a esa unción, frente a esa vasija que desborda bendición sobre nosotros. Podemos reflexionar entonces que a pesar de que la viuda creía tener muy poco, realmente tenía lo más necesario, lo más importante. Tenía lo que indiscutiblemente a ninguno de nosotros nos puede faltar, que es el aceite de Dios, que es la presencia de Dios, que es la unción del Señor. Y esa unción solo crece, solo aumenta estando en oración, estando en intimidad con Dios, dejando de lado un poco todos los problemas, todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor y entrando en intimidad con Él, cerrando nuestra habitación, cerrando nuestra puerta, para enfocarnos en esa unción del Espíritu. Porque puede haber mucho en nuestra casa, puede haber mucho en nuestro alrededor, o puede quizás no haber nada, pero algo muy importante que no nos debe faltar es la presencia de Dios, es la unción de Dios, porque esa unción que da, esa unción que Él nos da, no es poco, es mucho, es una unción inmerecida, y es una unción, es una bendición que Él nos ha dado para poder bendecir a otros, para poder llenar a otros, porque muchas personas están en este momento tal cual como vasijas vacías que están preparadas para ser llenas, y debemos ir como el buen sembrador a esparcir la semilla, o ir como buenos discípulos e interceder, tal como decía Pablo, levantando manos santas sin ira ni contienda unos por otros, porque es un momento en el que lo que hay demasiado, lo que hay bastante es necesidad, pero hay algo que es aún más grande que esa necesidad, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios que se desborda, que llena, que nutre y que sacia, que satisface necesidades. La necesidad primordial que debemos satisfacer es no solamente nuestra necesidad física, más allá de ello, nuestra necesidad espiritual. Esta viuda no tenía ya esperanza, ella decía, no tengo nada, y estaba muy afligida y por eso fue donde el profeta, porque ya no había un lugar donde ella pudiera ir para satisfacer su necesidad, para solucionar ese problema. Y lo que hizo fue al varón de Dios, fue a buscar al hombre que tenía la presencia de Dios. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de que podemos ir directamente a orar en el nombre de Jesús, y Él lleva nuestras oraciones ante la presencia de Dios, Él intercede por nosotros. Entonces ahora nosotros podemos venir e ir delante de Él y recurrir a Él y encontrar en Él consuelo, encontrar conforte, encontrar en Él esa abundancia que no tenemos muchas veces, encontrar esa llenura que muchas veces no poseemos. ¿Para qué? Para que Él nos haga sobreabundar, para que Él nos permita no solamente ser bendecidos, sino también poder bendecir. Estamos hablando del aceite de la viuda, de eso que ella creía era muy poco, creía no era suficiente, pero lo tenía en su casa, tenía en su casa esa unción, ese aceite. Ahora volvemos a la pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tenemos en casa en estos momentos? Hubieron largos días, meses en los que la iglesia como estructura estuvo cerrada, y más sin embargo seguíamos clamando, seguíamos buscando, porque ese aceite que teníamos en casa, esa unción de Dios, no se podía apartar de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que nos vivifica, es lo que nos hace abundar, es esa presencia tan hermosa que nos hace ser de bendición. Lo que tenemos en casa ahora, pensemos qué es lo que tenemos en casa. ¿Aún está llena nuestra vasija de aceite? ¿O le falta o solo queda un poquito? Meditemos en la lectura y les tengo una buena noticia. No importa si lo que tenemos es un poquito de ese aceite, porque al entrar en la presencia de Dios, Él lo hace sobreabundar. Él hace abundar ese aceite si nosotros entramos delante de Él, si nosotros entramos a su presencia. Y es Él quien nos llena de su gracia y que nos permite descubrir
tal cual descubrió la viuda, porque ella decía, ninguna cosa tengo en casa, pero después su mente fue iluminada y dijo, sino una vasija de aceite. Debemos rogar al Señor que Él nos permita ver más allá de lo físico, ver lo espiritual, qué es lo que realmente tenemos, porque muchas veces nublamos nuestra vista con todo lo que no tenemos, pensando en todos los problemas, pensando en aquello que nos hace falta, cuando realmente no nos preocupamos en ver la bendición que el Señor nos da, en ver lo que Él ya nos ha proveído. Y es eso que Él nos ha provisto, eso que Él nos ha dado, eso es lo que nos da bendición, eso es la bendición gloriosa que Él nos ha dado nuestras manos para trabajar, para producir, nos ha dado una mente con la capacidad de crear ideas maravillosas, de crear tantas cosas, de formular, de leer, de experimentar y en fin, podemos hacer tantas cosas. No ha puesto Dios tantos límites a nuestra mente, sino que nos ha permitido poder con la mente dominar nuestro organismo, dominar nuestro cuerpo, podemos seguir avanzando, podemos caminar, podemos correr, podemos realizar muchas actividades productivas, lo que tenemos en casa. ¿Qué es lo que realmente tenemos en casa en estos momentos? Yo quiero apartar este tiempo principalmente para que lo que tengamos en casa sea la presencia de Dios, porque de esta lectura podemos hablar un montón, podemos decir qué es lo que tenemos en cuanto a cuestiones económicas, porque la viuda fue prosperada, pero yo pienso que más allá de una bendición económica, lo que esta viuda descubrió, lo que esta viuda pudo recibir fue la bendición del aceite de Dios, esa bendición que le dio libertad a sus hijos, que le dio libertad a ella de la pobreza, de la esclavitud, esa libertad que el mismo Jesucristo nos dio a nosotros al ir en la cruz y pagar el precio que nosotros debíamos pagar, pagar esa condenación que realmente nunca hubiéramos podido nosotros pagar. Él llevó nuestras cargas, cargó nuestro dolor, sufrió nuestras aflicciones, todo aquello que nosotros debíamos perecer y lo hizo por amor a nosotros. Y tal cual, haciendo analogía con esta lectura, con esta historia, podemos ver que el Señor Jesús, Él sirvió como ese aceite, como esa vasija para pagar nuestro precio, para pagar el precio de nuestra libertad. Y ese aceite tan hermoso aún se sigue desbordando, aún sigue fluyendo y no ha dejado de cesar. Vamos a entrar entonces en un momento de oración para pedirle al Señor que fuera de todo lo que podamos tener en casa o lo que nos pueda faltar, realmente sea Él el que esté con nosotros, el que llene nuestra casa con su aceite, con su fresca unción. Esta es tu casa, Espíritu Santo. Esta es tu casa, Consolador. Llena mi vida con tu presencia, llena mi vida más de tu unción. Esta es tu casa, Espíritu Santo. Esta es tu casa, Consolador. Llena mi vida con tu presencia, llena mi vida más de tu unción, que la gloria de tu presencia inunde todo mi ser, que la gloria de tu presencia inunde todo mi ser. Esta es tu casa, Señor
Jesús, ven y desciende y llénanos de ti, Padre, y haznos desbordar de tu presencia. Llénanos para poder llenar, Señor amado, y satisface tú nuestra necesidad de ti, Señor amado. Llénanos y trae consuelo a nuestra alma, Señor, y trae esperanza a nuestras vidas y alimentanos con tu palabra, mi Señor, y nútrenos con tu Santo Espíritu, Señor. Ven y llena esta casa, ven y llena nuestros hogares y por sobre todo aún, Señor, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, nuestras almas de ti, Señor amado, y permite que tu aceite, Señor Jesús, recorra nuestro ser, que tu aceite despliegue nuestras manos, Señor amado, y que podamos llevar esa unción, Señor Jesús, que podamos esparcir esa unción, Señor amado, para bendición de nuestras vidas, para bendición de nuestros hogares, para bendición de nuestra familia, para bendición de aquellos que están a nuestro alrededor, Señor amado. Como esta es tu casa, Espíritu Santo, esta es tu casa, Consolador. Llena mi vida con tu presencia, llena mi vida más de tu unción, que la gloria de tu presencia inunde todo mi ser, que la gloria de tu presencia inunde todo mi ser. Santo eres, Señor, digno de toda la gloria y de toda la honra, de toda la alabanza y de toda la adoración. Señor, reconocemos que nada tendríamos de no ser por ti. Tú nos has dado lo más valioso, lo más preciado, nos has dado de tu espíritu, de tu aliento para poder vivir, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí, tú estás llenando a tu pueblo, Señor amado. Señor amado, de los límites del tiempo, del espacio. Tu espíritu trasciende esos límites, Señor Jesús. Y tú estás llenando tu pueblo, y tú estás reconfortando, y tú estás llenando de nuevo esas vasijas, Señor amado. Porque donde había poco, tú harás abundar, Señor amado. Porque donde había poco, tú harás abundar y tú traerás la bendición, Rey de la gloria, la bendición de tu unción, la bendición de tu palabra, de tu presencia, Señor de la gloria. Porque tú harás volver a los tuyos, Señor amado, y aún a los congregarás, dirás al norte, da, calla, tú no te detengas. Trae lejos a mis hijos y a mis hijos de los confines de la tierra, Señor amado. Tú a los tuyos los conoces, conoces hasta cada uno de sus cabellos, Señor amado. Y tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Nuestras peticiones ya han llegado a ti incluso antes de que nuestra boca pueda pronunciarlas, Señor amado. Porque tú disiernes lo profundo de tu creación, Señor de la gloria. Y hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte nada más que nos llenes de ti, que nos llenes de tu aceite, porque no nos puede faltar, Señor amado. Porque si tenemos tu aceite, si tenemos tu presencia, mi Dios, lo tenemos todo, tenemos más que suficiente, Señor Jesús. Anhelo estar en tu presencia, cerca de tu altar, tu gloria contemplar. Anhelo estar en tu presencia, mi alma tiene sed. De ti quiero beber, porque solo en ti se encuentra mi esperanza, mi gloria, mi confianza, solo en ti, porque solo en ti se encuentra mi reposo, refugio y pleno
gloria, mi confianza, solo en ti, porque solo en ti se encuentra mi reposo, refugio y pleno gozo, solo en ti, Señor Jesús, se encuentra mi esperanza, solo en ti. Solo en ti, mi Señor Jesús, está nuestra esperanza. Solo en ti, mi Dios. Solo en ti encontramos refugio, solo en ti encontramos salvación. Solo en ti encontramos, Señor amado, esa fresca unción, esa llenura del Espíritu, esa paz, Señor amado. Solamente en ti, Señor Jesús. Solamente en tu presencia, en la gloria, sanidad y salvación. Solamente eres tú quien nos renueva y nos vivifica, Señor Jesús. Santo eres divino, de toda la gloria y de todo honor, Señor. Solo ministra nuestros corazones, solo toca nuestras vidas, Señor amado. Porque donde ya no hay palabras, Señor amado, tu Espíritu empieza a actuar. Porque ya no podemos decir nada más que agradecerte, mi Señor, por todas tus bondades que has tenido por cada uno de nuestros días, Señor amado, porque han sido de bendición. Porque cada día nos has enseñado algo nuevo, Señor Jesús. Te damos las gracias. Jesús, Jesús maravilloso. Jesús, Jesús incomparable. Perdóname si mis palabras fueran cortas. Solo te voy a decir, te amo. Oh Jesús, Jesús maravilloso. Jesús, Jesús incomparable. Perdóname si mis palabras fueran cortas. Solo te voy a decir, te amo mi Señor. Solo te podemos decir, Señor, cuánto te amamos, porque las palabras no alcanzarían para darte las gracias. Y lo único que podemos hacer es enmudecer delante de ti, Señor, y desbordar nuestra vida delante de tus pies. Santo es mi Dios, te damos las gracias porque tu presencia está aquí en este lugar, en nuestros hogares, Señor, porque eres tú quien nos llena cada día y te ruego, pon en nosotros esa necesidad de buscar de ti, esa hambre y sed de tu justicia, Señor amado, de tu presencia, que de continuo busquemos alimentarnos con tu palabra y con su unción, Señor amado, y que no olvidemos que lo que nunca nos puede faltar en nuestras vidas, en nuestros hogares, eres tú, mi Señor. Si tú vas con nosotros, ¿por qué hemos de temer? Si tú vas con nosotros, Señor amado, podemos confiar en que tú abres puertas que nadie puede cerrar, Señor amado. En que tú vas delante de nosotros, esforzándonos, dándonos valor, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, cada uno de nuestros días, Señor amado, confiando en ti, confiando en tus propósitos y en tu voluntad. Y no permitas que tu aceite, que tu espíritu, que tu unción mengue en nosotros, Señor amado, sino que de continuo nos acerquemos y busquemos de ti, mi Cristo. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que harás en nuestras vidas, Señor, y en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor amado. Tuya es la gloria y la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.